Capítulo 8. Bienaventurados los limpios de corazón. Contenido. Dejad que los niños vengan a mí. Pecado de pensamiento. Adulterio. Verdadera pureza. Manos no lavadas. Escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Instrucciones de los espíritus, dejad que los niños vengan a mí. Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. Fin del contenido. Subtítulo: Dejad que los niños vengan a mí. 1. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5:8. 2. Entonces le presentaron a unos niños, para que él los tocara, y como sus discípulos apartaban con palabras ásperas a quienes los presentaban, Jesús, al ver eso, se disgustó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que se les parecen. En verdad os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. San Marcos 10:13-16. 3. La pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Esa comparación podría parecer injusta, si se considera que el espíritu del niño puede ser muy antiguo, y que trae, al renacer a la vida corporal, las imperfecciones de las que no se ha despojado en las existencias precedentes. Solo un espíritu llegado a la perfección podría darnos el ejemplo de la verdadera pureza. No obstante, la comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente, porque el niño, dado que aún no ha podido manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y del candor. Por otra parte, Jesús no dice de un modo absoluto que el reino de los cielos es para ellos, sino para los que se les parecen. 4. Puesto que el espíritu del niño ha vivido ya, ¿por qué no se manifiesta tal cual es desde el nacimiento? En las obras de Dios todo irradia sabiduría. El niño necesita cuidados delicados que solo la ternura maternal puede prodigarle, ternura a la que se suma la debilidad y la ingenuidad del niño. Para una madre, su hijo es siempre un ángel, y es preciso que así sea para que conquiste su dedicación. Ella no habría podido dispensarle la misma devoción si, en vez de la gracia ingenua, hubiese encontrado bajo las facciones infantiles un carácter viril y las ideas de un adulto, y menos aún si llegara a conocer su pasado. Por otra parte, hacía falta que la actividad del principio inteligente estuviese proporcionada a la debilidad del cuerpo, porque éste no habría podido resistir una actividad demasiado intensa del espíritu, como se observa en los individuos muy precoces. Por eso, cuando el espíritu se aproxima a la encarnación, entra en un estado de turbación y pierde poco a poco la conciencia de sí mismo. Entonces permanece, durante un determinado lapso, en una especie de sueño, durante el cual sus facultades se hallan en estado latente. Ese estado transitorio es necesario para que el espíritu tenga un nuevo punto de partida, y para que olvide, en su nueva existencia terrenal, las cosas que hubieran podido obstaculizarlo. Con todo, su pasado reacciona sobre él. El espíritu renace a la vida más grande, más fuerte, tanto moral como intelectualmente, sustentado y secundado por la intuición que conserva de la experiencia que ya ha adquirido. A partir del nacimiento, y a medida que se desarrollan los órganos corporales, el espíritu recupera gradualmente la amplitud de sus ideas. Se puede decir, pues, que durante los primeros años, el espíritu es en realidad un niño, porque las ideas que forman la base de su carácter todavía se encuentran embotadas. Durante el tiempo en que sus instintos están adormecidos, el espíritu es más flexible y, por eso mismo, más accesible a las impresiones que puedan modificar su naturaleza y hacerlo progresar, lo que hace más sencilla la tarea impuesta a los padres. Así pues, el espíritu se cubre, en forma transitoria, con la túnica de la inocencia, y Jesús expresa una verdad cuando, a pesar de que el alma es anterior,
toma al niño como símbolo de la pureza y la simplicidad. Subtítulo: Pecado de pensamiento. Adulterio. 5. ¿Habéis oído que fue dicho a los antepasados? No cometeréis adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo 5, 27 y 28. 6. La palabra adulterio no debe entenderse aquí en el sentido exclusivo de la acepción que le es propia, sino en un sentido más amplio. Jesús la empleó a menudo por extensión, para designar el mal, el pecado y cualquier pensamiento malo, como por ejemplo en este pasaje: porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga acompañado de los santos ángeles, en la gloria de su Padre. San Marcos 8 y 38. La verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condena el pecado, hasta de pensamiento, porque constituye una señal de impureza. 7. Ese principio nos conduce en forma natural a la siguiente pregunta: ¿sufre uno las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado a través de los actos? Aquí debemos hacer una distinción importante. A medida que el alma, que está comprometida en el camino del mal, avanza en la vida espiritual, poco a poco se instruye y se despoja de sus imperfecciones, de conformidad con la mayor o menor buena voluntad que demuestre, en virtud de su libre albedrío. Así pues, los pensamientos malos son el producto de la imperfección del alma. No obstante, según el deseo que el alma ha concebido de purificarse, incluso ese pensamiento malo se convierte para ella en una ocasión de adelanto, porque lo rechaza con energía. Se trata de un indicio del esfuerzo que realiza para borrar una mancha. Si se presentara la ocasión de satisfacer un deseo malo, no cederá. Y después de que haya resistido, se sentirá más fortalecida y satisfecha con su victoria. Por el contrario, aquella alma que no adoptó buenas resoluciones busca la ocasión de realizar un acto malo, y si no llega a concretarlo, no es por obra de su voluntad, sino porque le ha faltado la ocasión. Por consiguiente, es tan culpable como si lo hubiera cometido. En resumen, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso ya se han realizado. En aquella en la que surge ese pensamiento, pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Por último, en la que tiene un pensamiento malo en el se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. En la primera, el trabajo está concluido, en la última, está por hacerse. Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. Subtítulo: Verdadera pureza. Manos no lavadas. 8. Entonces algunos escribas y fariseos provenientes de Jerusalén se acercaron a Jesús, y le dijeron: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos cuando toman los alimentos. Jesús les respondió: ¿por qué violáis vosotros el mandamiento de Dios, para seguir vuestra tradición? Porque Dios estableció este mandamiento: honrad a vuestro padre y a vuestra madre, y este otro, el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda que hago a Dios y satisface la ley, ese no tendrá que honrar ni asistir a su padre o a su madre. De ese modo habéis hecho vano el mandamiento de Dios, por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Después, habiendo convocado al pueblo, les dijo: oíd y comprended bien esto, no es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que ensucia al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre,
porque del corazón salen los pensamientos malos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y la maledicencia. Esas son las cosas que vuelven impuro al hombre. En cambio, comer sin haberse lavado las manos, no es eso lo que lo hace impuro. Entonces se aproximaron a él sus discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado cuando oyeron lo que acabas de decir? Pero él respondió: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será arrancada. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el pozo. San Mateo 15, 1-20. 9. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuese a comer a su casa. Y habiendo entrado, Jesús se sentó a la mesa. Entonces el fariseo comenzó a decirse a sí mismo: ¿por qué él no se lavó las manos antes de comer? Y el Señor le dijo: Vosotros, fariseos, tenéis mucho cuidado en limpiar el exterior del vaso y del plato, pero el interior de vuestros corazones está lleno de rapiña y de maldad. ¡Qué insensatos sois! Aquel que hizo lo que está por fuera, ¿no hizo también lo que está por dentro? San Lucas 11, 37-40. 10. Los judíos habían descuidado los verdaderos mandamientos de Dios, para observar la práctica de los reglamentos establecidos por los hombres, y habían hecho del riguroso cumplimiento de esos reglamentos una cuestión de conciencia. El fondo, muy sencillo, había finalmente desaparecido bajo la complicación de la forma. Como era más fácil respetar los actos exteriores que reformarse moralmente, es decir, lavarse las manos que limpiarse el corazón, los hombres se engañaron a sí mismos, y se consideraron dispensados por Dios porque se ajustaban a esas prácticas, mientras seguían siendo tal como eran, pues se les había enseñado que Dios no exigía más que eso. Por esa razón el profeta dijo: en vano ese pueblo me honra con los labios, pues enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Lo mismo sucedió con la doctrina moral de Cristo, que terminó relegada a un segundo plano, lo que condujo a que muchos cristianos, a ejemplo de los antiguos judíos, consideraran que su salvación estaba más asegurada mediante las prácticas exteriores que a través de las de la moral. Jesús alude a esos agregados que los hombres hicieron a la ley de Dios, cuando dice: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será arrancada. El objetivo de la religión es conducir al hombre hacia Dios. Ahora bien, el hombre solo llega a Dios cuando alcanza la perfección. Por consiguiente, la religión que no hace al hombre mejor, no consigue su objetivo. Aquella religión en la cual alguien considere que puede apoyarse para hacer el mal, es falsa o ha sido falseada en sus principios. Tal es el resultado de todas las religiones en que la forma supera al fondo. La creencia en la eficacia de los signos exteriores es nula si no impide que se cometan asesinatos, adulterios y robos, que se calumnie, que se haga daño al prójimo, de cualquier modo que sea. Esas religiones crean supersticiosos, hipócritas o fanáticos, pero no hombres de bien. No basta, pues, tener la apariencia de la pureza, ante todo es preciso tener la pureza del corazón. Subtítulo: Escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. 11. Ay del mundo a causa de los escándalos. Porque es necesario que vengan escándalos, pero, ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor será que cuelguen de su cuello una de esas piedras de molino que un asno hace girar, y que lo arrojen al fondo del mar. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, os declaro que, en el cielo, sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Si vuestra mano o vuestro pie es motivo de escándalo, cortadlos y arrojadlos lejos de vosotros, porque mejor será para vosotros que entréis en la vida con un solo pie, una sola mano, a que tengáis dos y seáis arrojados en el fuego eterno. Y si vuestro ojo es motivo de escándalo, arrancadlo y arrojadlo lejos de vosotros,
porque será mejor para vosotros que entréis en la vida con un solo ojo, a que tengáis dos y seáis precipitados en el fuego del infierno. San Mateo, 18, 6-10. 12. En la acepción común, se denomina escándalo a toda acción que choca con la moral o el decoro de una manera ostensible. El escándalo no está precisamente en la acción, sino en la repercusión que ésta pueda tener. La palabra escándalo implica siempre la idea de un cierto ruido. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo, porque con él se resentiría su orgullo, y la consideración que le dispensan los hombres quedaría empañada. Mientras sus torpezas sean ignoradas, con eso les alcanza para que su conciencia permanezca en paz. Estos son, según las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro, recipientes limpios en su exterior y sucios en el interior. En el sentido evangélico, la acepción de la palabra escándalo, empleada con tanta frecuencia, es mucho más general, motivo por el cual en ciertos casos no se comprende su significado. Ya no es solo lo que choca a la conciencia ajena, sino todo lo que deriva de los vicios y las imperfecciones de los hombres, todas las reacciones perjudiciales de un individuo hacia otro, tengan o no repercusión. El escándalo, en ese caso, es la consecuencia efectiva del mal moral. 13. Es preciso que haya escándalo en el mundo, dijo Jesús, porque los hombres, a causa de su imperfección, se inclinan a practicar el mal, y porque los malos árboles dan frutos malos. Se debe entender, pues, por esas palabras, que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres, y no que tengan ellos la obligación de practicarlo. 14. Es necesario que venga el escándalo, porque como los hombres se encuentran en expiación en la tierra, se castigan a sí mismos al mantenerse en contacto con sus vicios, cuyas primeras víctimas son ellos mismos, y cuyos inconvenientes terminan por comprender. Cuando se hayan cansado de sufrir por causa del mal, buscarán el remedio en el bien. Por consiguiente, la reacción de esos vicios sirve, al mismo tiempo, de castigo para unos y de prueba para otros. De ese modo Dios hace que el bien surja del mal, y los propios hombres aprovechan las cosas malas o sin valor. 15. Si es así, se dirá, el mal es necesario y durará para siempre, porque si desapareciera, Dios estaría privado de un poderoso medio para castigar a los culpables. Así pues, es inútil tratar de mejorar a los hombres. A eso respondemos que, si ya no hubiese culpables, tampoco habría necesidad de castigos. Supongamos que la humanidad se transforme y llegue a estar constituida por hombres de bien, nadie pensará en hacer mal al prójimo, y todos estarán felices, porque serán buenos. Ese es el estado de los mundos adelantados, de los que el mal ha sido excluido. Y ese llegará a ser el de la tierra, cuando haya progresado lo suficiente. Con todo, mientras ciertos mundos adelantan, otros se forman, habitados por espíritus primitivos, mundos que, además, sirven de habitación, de exilio y de lugar de expiación para los espíritus imperfectos, rebeldes y obstinados en el mal, que son expulsados de los mundos que han llegado a ser felices. 16. Pero, ay de aquel por quien el escándalo viene. Esto quiere decir que como el mal siempre es el mal, aquel que, incluso sin saberlo, ha servido de instrumento para la justicia divina, aquel cuyos malos instintos fueron utilizados, no por eso ha dejado de hacer el mal, de modo que merece ser castigado. Así, por ejemplo, un hijo ingrato constituye un castigo o una prueba para el padre que sufre por eso, porque es posible que ese padre haya sido también un mal hijo, que hizo sufrir a su padre. En ese caso, experimenta la pena del talión. Sin embargo, esa circunstancia no puede servir de excusa para el hijo, quien, a su vez, se hará merecedor de un castigo a través de sus propios hijos, o de algún otro modo. 17. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Esta enérgica figura sería absurda si se tomara al pie de la letra, pues significa simplemente que cada uno debe destruir en sí mismo toda causa de escándalo, es decir, de mal,
arrancar de su corazón todo sentimiento impuro y todo principio vicioso. Quiere decir también que, para el hombre, más vale que se le corte una de sus manos, a que esa mano sirva de instrumento para una mala acción, más vale que quede privado de la vista, a que sus ojos le sirvan para concebir pensamientos malos. Jesús no dijo nada absurdo para quien sepa interpretar el sentido alegórico y profundo de sus palabras. No obstante, muchas cosas no pueden comprenderse sin la clave que el espiritismo provee. Subtítulo: Instrucciones de los espíritus. Dejad que los niños vengan a mí. 18. Cristo dijo: Dejad que los niños vengan a mí. Estas palabras, profundas pese a su sencillez, no contenían una simple convocatoria dirigida a los niños, sino a las almas que gravitan en las regiones inferiores, donde la desdicha no sabe nada acerca de la esperanza. Jesús llamaba hacia la infancia intelectual de la criatura formada, a los débiles, a los esclavizados, a los viciosos. No podía enseñar nada a la infancia física, prisionera de la materia, sometida al yugo del instinto, que aún no estaba integrada en el orden superior de la razón y de la voluntad, que se ejercen en función de ella y para ella. Jesús quería que los hombres se acercaran a Él con la misma confianza de esos pequeños seres de pasos vacilantes, cuya convocatoria atrae hacia Él al corazón de las mujeres, porque todas son madres. De ese modo, sometía a las almas a su tierna y misteriosa autoridad. Jesús fue la antorcha que disipa las tinieblas, el clarín de la mañana que toca a despertar. Fue el iniciador del espiritismo, que debe a su vez atraer hacia Él, no a los niños, sino a los hombres de buena voluntad. La acción viril ha comenzado. Ya no se trata de creer instintivamente, ni de obedecer en forma maquinal, es preciso que el hombre siga la ley inteligente, que le es revelada en su universalidad. Amados míos, han llegado los tiempos en que, explicados, los errores se convertirán en verdades. Nosotros os enseñaremos el sentido exacto de las parábolas, y os mostraremos la correlación poderosa que existe entre lo que fue y lo que es. En verdad os digo, la manifestación espírita se amplía en el horizonte, y aquí está su enviado, que habrá de resplandecer como el sol en la cima de los montes. Juan Evangelista. París, 1863. 19. Dejad venir a mí a los niños, porque yo poseo el alimento que fortifica sus débiles. Dejad venir a mí a aquellos que, tímidos y cansados, tienen necesidad de apoyo y de consuelo. Dejad venir a mí a los ignorantes, para que yo los instruya. Dejad venir a mí a todos los que sufren, a la multitud de los afligidos y los desventurados. Yo les enseñaré el gran remedio para aliviar los males de la vida. Yo les revelaré el secreto para curar sus heridas. ¿Cuál es, amigos míos, ese bálsamo soberano que posee la virtud por excelencia, ese bálsamo que se aplica a todas las llagas del corazón y las cicatriza? Es el amor, es la caridad. Si tenéis ese fuego divino, ¿a qué temeréis? Diréis en todos los instantes de vuestra vida: Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Si te complace probarme mediante el dolor y las tribulaciones, bendito seas, pues sé que es por mi bien que tu mano pesa sobre mí. Si es de tu agrado, Señor, tener piedad de tu frágil criatura, si concedes a su corazón los goces puros, bendito seas también. Con todo, haz que el amor divino no se adormezca en su alma, sino que sin cesar la estimule a que la voz de su reconocimiento se eleve hasta tus pies. Si tenéis amor, poseeréis todo lo que se puede desear en la tierra, poseeréis la perla por excelencia, que ni los acontecimientos ni las fechorías de los que os aborrecen y os persiguen podrán arrebataros. Si tenéis amor, habréis colocado vuestro tesoro allí donde las polillas y la herrumbre no pueden alcanzarlo, y veréis borrarse gradualmente de vuestra alma todo lo que pueda manchar su pureza. Sentiréis que el peso de la materia se aligera día a día y, semejante al ave que surca los aires y no se acuerda ya de la tierra, ascenderéis sin cesar, ascenderéis siempre, hasta que vuestra alma, embriagada, pueda saciarse de su elemento de vida en el seno del Señor. Un espíritu protector.
Burdeos, 1861. Subtítulo: Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. 9. Nota de Allan Kardec. Esta comunicación fue dada en relación con una persona ciega, a favor de la cual se había evocado al espíritu de J. B. Vianney, cura de Ars. Fin de la nota. 20. Mis buenos amigos, ¿para qué me habéis llamado? ¿Ha sido para que imponga las manos sobre la pobre que aquí sufre, y la cure? Ah, qué sufrimiento, buen Dios. Ha perdido la vista y se halla entre tinieblas. Pobre hija. Que ruegue y aguarde. No sé hacer milagros sin la voluntad del buen Dios. Todas las curaciones que he podido obtener, y de las que habéis tenido noticia, solo debéis atribuirlas a aquel que es el Padre de todos nosotros. En vuestras aflicciones, elevad siempre los ojos al cielo y decid desde el fondo de vuestro corazón: Padre mío, curadme, pero haz que mi alma enferma se cure antes que mi cuerpo. Que mi carne sea castigada, si es necesario, para que mi alma se eleve hacia ti con la blancura que poseía cuando la creaste. Después de esa plegaria, mis buenos amigos, que el buen Dios escuchará siempre, recibiréis la fuerza y el valor, y quizá también la curación que vosotros habréis pedido temerosamente, en recompensa de vuestra abnegación. Sin embargo, ya que estoy aquí, en una reunión que ante todo se propone realizar estudios, os diré que los que están privados de la vista deberían considerarse como los bienaventurados de la expiación. Acordaos que Cristo dijo que era preciso que arrancaseis vuestro ojo si era malo, y que valía más que lo echarais al fuego que permitir que se convirtiera en causa de vuestra condenación. Ah, ¿cuántos hay en vuestra tierra que un día maldecirán, en las tinieblas, por haber visto la luz? Oh, sí, qué felices son aquellos que, en su expiación, son afectados en la vista. Sus ojos no serán causa de escándalo o de pecado. Pueden vivir por completo la vida de las almas. Pueden ver más que vosotros, que veis claramente. Cuando Dios me permite abrir los párpados a alguno de esos pobres que sufren, y devolverles la luz, me digo: alma querida, ¿por qué no conoces todas las delicias del espíritu que vive en la contemplación y el amor? Si lo hicieras, ¿no solicitarías que te fuera concedido ver imágenes menos puras y menos delicadas que las que te has dado entrever en tu ceguera? Oh, sí, bienaventurado el ciego que quiere vivir con Dios. Más feliz que vosotros que estáis aquí, él siente la felicidad, la palpa, ve las almas y puede elevarse con ellas a las esferas espirituales, que ni los predestinados de la tierra consiguen divisar. El ojo abierto siempre está listo para hacer caer en falta al alma. El ojo cerrado, por el contrario, siempre está dispuesto a hacer que ascienda hacia Dios. Creedme, mis buenos y queridos amigos, la ceguera de los ojos suele ser la verdadera luz del corazón, mientras que la vista suele ser el ángel tenebroso que conduce a la muerte. Ahora, algunas palabras para ti, mi pobre sufridora. Aguarda y ten valor. Si yo te dijera: hija mía, tus ojos van a abrirse, ¿cuánto te alegrarías? Pero, ¿quién sabe si esa alegría no te ocasionaría un fracaso? Confía en la bondad de Dios, que ha hecho la felicidad y también permite la tristeza. Haré por ti cuanto me esté permitido. No obstante, a tu vez, ruega y, sobre todo, reflexiona acerca de lo que acabo de decirte. Antes de que me retire, todos los que estáis aquí reunidos, recibid mi bendición. Vianney, cura de Ars. París, 1863. 21. Nota. Cuando una aflicción no es la consecuencia de los actos de la vida presente, es preciso buscar su causa en una vida anterior. Lo que se denomina caprichos de la suerte, no son otra cosa que los efectos de la justicia de Dios. Él no aplica castigos arbitrarios, pues quiere que la pena siempre esté en correlación con la falta. Si bien, en su bondad, ha echado un velo sobre nuestros actos pasados, por otro lado nos muestra el camino, cuando nos dice: el que ha herido con la espada, perecerá por la espada, palabras estas que pueden traducirse así: siempre somos castigados por donde hemos pecado. Por consiguiente,
Si alguien está afligido por la pérdida de la vista, es porque la vista ha sido la causa de su falta. También puede ser que él haya sido la causa de que otro perdiera la vista, o de que alguien haya perdido la vista a consecuencia del exceso de trabajo que le impuso, o por malos tratos, por falta de cuidados, etc. En ese caso, sufre la pena del talión. Probablemente, él mismo, en su arrepentimiento, haya escogido esa expiación, aplicando a sí mismo estas palabras de Jesús: si tu ojo es motivo de escándalo, arráncalo.